Bueno, por ser hoy la última clase, vamos a parar hasta el 8 de enero. 8 de enero, así que hay vacaciones también. Esta va a ser la última clase de este año, y como no podíamos dejar de ver este tema, ¿no? El nacimiento de Jesús, como se aproxima la Navidad, ¿no? El 24 de diciembre, teníamos que hablar, ¿no? Del nacimiento de Jesús, ¿no? Vamos a arrancar con un versículo que hemos puesto, que está en Lucas, donde dice: porque nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto está en Lucas 2:11, ¿no? Si vamos a hablar sobre Navidad, sobre el nacimiento de Jesús, qué mejor que ver la Biblia, ¿no? Lo que dice, lo que habla del nacimiento de Jesús, ¿no? Muchas veces pensamos en Navidad y lo primero que pensamos son en regalos, ¿no? En arbolito de Navidad, ¿no? En tener una mesa para cenar todos el 24 de la noche, Papá Noel, ¿no? Pero en verdad vamos a ver que la Navidad no es eso, ¿no? Nada que ver con eso, sino que es el nacimiento de Jesús. Y como vemos ahí en las diapositivas que hemos puesto que Jesús tiene a su madre María y a su padre José, ¿no? Y nace en un establo. Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia. Nosotros hemos elegido dos textos, ¿no? Uno que está en Mateo y otro que está en Lucas. Pero vamos a ver cómo Mateo describe la venida de Jesús, ¿no? A este mundo. Dice Mateo 1, del 18 al 20. Así fue como nació Jesús, el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que vivieran juntos se supo que ella estaba embarazada. José era un hombre bueno y obediente a la ley de Dios. Como no quería causar a María delante de todo el pueblo, decidió romper el secreto del compromiso. Mientras pensaba en todo esto, un ángel de Dios se le apareció en un sueño y le dijo: José, no tengas miedo de casarte con María. El Espíritu Santo fue quien hizo que ella quedara embarazada. Cuando nazca el niño lo llamarás Jesús. Él va a salvar a su pueblo del castigo que merece por sus pecados. Bueno, acá vemos cómo Mateo describe el nacimiento de Jesús, ¿no? Y dice: fue así como nació, ¿no? Y entonces, ¿qué vemos? Vemos a José, que se iba a casar con María, todavía no estaban casados, y resulta ser que María quedó embarazada, ¿no? Por obra del Espíritu Santo, dice, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Dice: José era un hombre bueno, obediente a la ley de Dios, como dice ahí, pero no quería acusar a María delante de todo el pueblo, y entonces decidió romper en secreto el compromiso. Claro, ¿cómo se va a casar con una mujer que está embarazada y no de él, ¿no? O sea, difícil de entender esto para esa época, en donde la mujer, si quedaba embarazada antes de casarse, hasta la podían matar, ¿no? Era o sea, no era bien visto, ¿no? Entonces, claro, si él nunca había estado con ella y ella sale que está embarazada, él obviamente, ¿no? Quería romper ese compromiso, ¿no? Pero dice que mientras que pasaba todo esto, un ángel de Dios se le apareció en un sueño y le dijo: José, no tengas miedo de casarte con María, dice. El Espíritu Santo fue quien hizo que ella quedara embarazada, ¿no? Cuando nazca el niño lo llamarán Jesús, dice. Él va a salvar al pueblo del castigo que merece por sus pecados, ¿no? O sea, no era cualquier niño, ¿no? O sea, de quién estaba embarazada María no era de cualquier niño, era el Hijo de Dios, era el Salvador, ¿no? Pero vamos a continuar con el relato de Mateo, a ver. En Mateo 1. 22-25. Dice: cuando José despertó, obedeció al ángel de Dios y se casó con María. Pero no durmieron juntos como esposos antes de que naciera el niño. Y cuando éste nació, José le puso por nombre Jesús. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías. Presten atención. Una joven virgen quedará embarazada y tendrá un hijo y llamarán a ese niño Emmanuel. Este nombre significa: Dios está con nosotros. Seguimos con el relato de Mateo. Entonces, ¿qué pasó? Al principio hemos leído que decía que José era un hombre bueno y obediente a Dios, ¿no? Y vemos que sí, que ha sido así, porque dice que cuando se despertó obedeció al ángel de Dios y se casó con María, ¿no? Pero un dato interesante dice: no durmieron juntos como esposos antes de que naciera el niño, dice. Y cuando éste nació, José le puso por nombre Jesús. Obedeció a todo lo que el ángel le había dicho, ¿no? Que le pusiera por nombre Jesús, que la tomara María por esposa, ¿no?
Y dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que se había dicho por medio del profeta Isaías. Acá aparece un personaje, ¿no? El profeta Isaías. Un profeta que estaba mucho antes del nacimiento de Jesús, muchos años, y que ya había dicho, ¿no? Presten atención, una joven virgen quedará embarazada y tendrá un hijo y llamarán a este niño Emmanuel, ¿no? Este nombre significa Dios está con nosotros. O sea que la Navidad, el nacimiento de Jesús, está mucho antes de lo que nosotros pensamos, no es el 24 de diciembre, como decimos, sino que ya venía esto planeado desde el principio, si se quiere decir desde el Génesis también, ¿no? Cuando ya se profetizaba, ya se sabía que iba a venir un Salvador, ¿no? Por eso no era un nacimiento cualquiera, ¿no? No era un nacimiento de cualquiera, ¿no? Sino que estaba ya predestinado, ¿cómo se diría? No, predestinado, no, sino que ya estaba dicho la profecía mucho antes de que naciera Jesús, de que esto iba a suceder, ¿no? Es el Hijo de Dios el que iba a nacer, ¿no? Así lo presenta Mateo, ¿no? Pero vamos a ver algunas cositas, cómo lo presenta el nacimiento de Jesús según Lucas, ¿no? Lucas es otro discípulo de Jesús que caminó con Jesús también, ¿no? Y cómo lo presentaba, ¿no? Entonces, Lucas 2, 6, 12. Mientras estaba en Belén, a María le llegó la hora de tener su primer hijo. Como no encontraron ningún cuarto donde pasar la noche, los hospedaron en el lugar de la casa donde se cuidan los animales. Cuando el niño nació, María lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Esa misma noche, unos pastores estaban cuidando sus ovejas cerca de Belén. De pronto un ángel de Dios se les apareció y la gloria de Dios brilló alrededor de ellos. Los pastores se asustaron mucho, pero el ángel les dijo, no tengan miedo, les traigo una buena noticia, que los dejará muy contentos. Su Salvador acaba de nacer en Belén. Él es el Mesías, el Señor. Lo reconocerán porque está durmiendo en un pesebre envuelto en pañales. Acá dice, ¿no? Bueno, mientras estaban en Belén, a María le llegó la hora de tener a su primer hijo, ¿no? Este primer hijo, ¿quién era? Jesús, ¿no? Y dice, como no encontraron en ningún cuarto donde pasar la noche, se hospedaron en un lugar de la casa donde cuidaban animales, o sea, en un establo, ¿no? Como vemos ahí en la diapositiva, están aquí como en una camita de pajas, ¿no? De pasto. Y acá vemos también el establo, parte del establo, ¿no? Ahí ha nacido, ¿no? Ha nacido, ¿cómo se puede entender esto de que el Salvador del mundo ha nacido en un establo, ¿no? No tenía dónde, o sea, no había otro lugar, ¿no? Siendo el Hijo de Dios, a veces tal vez esperábamos que naciera en otro lugar, ¿no? Pero no, Él ha nacido, dice, humildemente en un establo, ¿no? ¿Por qué? Eso lo vamos a descubrir, ¿no? Dice, el Salvador acaba de nacer, dice, ¿no? Dice que esa misma noche unos pastores, dice, que estaban cuidando sus ovejas cerca de Belén, y de pronto un ángel de Dios se les apareció y la gloria de Dios brilló alrededor de ellos, ¿no? Ahí vemos la estrella, la famosa estrella de Belén, que le dicen, ¿no? Y vemos que brilla y brilla sobre los pastores, ¿no? Y estos pastores, ¿cómo se dieron cuenta enseguida de que había nacido el Mesías? ¿Por qué? Porque había una profecía, y ellos creyeron, ¿no? Ya se sabía de antes que iba a nacer un Salvador, y al ver esta estrella, bueno, después dice que dice, pero el ángel, se les apareció un ángel, ¿no? Ellos se asustaron, vieron un ángel, pero el ángel les dijo, no tengan miedo, ¿no? Les traigo una buena noticia que los dejará muy contentos, ¿no? Su Salvador acaba de nacer en Belén, ¿no? Así lo presenta Lucas, ¿no? Poniendo otras cositas, ¿no? Diciendo que ha nacido en un establo, apareciendo unos cuidadores, ¿no? De ovejas, unos pastores, ¿no? Y en cambio Mateo no, Mateo daba otras perspectivas, ¿no? Otras cositas, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que hemos leído, vamos a ver qué es la Navidad entonces, ¿no? Esta palabrita que, que aparece y que muchas veces no sabemos qué es, ¿no? La Navidad es una festividad religiosa en la que los cristianos conmemoran el nacimiento de Jesucristo. Se celebra el 25 de diciembre de cada año. De hecho, la palabra Navidad como tal procede del latín nativitas o nativatis, que significa nacimiento. Nacimiento, ¿no? Esto es lo que significa la Navidad, es una festividad religiosa, dice, para los cristianos que conmemoran el nacimiento de Jesucristo, ¿no? Generalmente se sabe esto, se celebra aparentemente un 25 de diciembre, y empiezan a aparecer otras cosas, ¿no? Como un árbol, regalos, ¿no? Estas cosas. Dice que Navidad significa nacimiento, ¿no?
pero lo cortan ahí nada más. Dice Navidad es una festividad religiosa y significa nacimiento, pero falta la otra parte, ¿nacimiento de quién, no? De Jesús. Acá no aparece, ¿no? Ahora, pero hemos visto que Jesús ha nacido en un establo donde habían animalitos y eso, ¿no? Habíamos visto en la diapositiva siguiente, anterior. Pero vemos, ¿dónde aparece, por ejemplo, en ese establo este árbol, estos regalos? ¿Dónde están? No hay, ¿no? ¿Qué pasó entonces? Vamos a ver. ¿Por qué aparecen esos arbolitos? Eso. Vamos a ver la historia y las costumbres navideñas, ¿no? Algunas de las costumbres que se tienen en la Navidad, ¿no? Por ejemplo, la fecha. El 25 de diciembre, no hay prueba de que Jesús haya nacido en esta fecha. Al parecer, los líderes de la iglesia eligieron una fecha que coincidiera con la época de las celebraciones paganas, del solsticio de invierno. Vemos acá la primera costumbre, ¿no? Un 25 de diciembre. La Biblia, como hemos leído Mateo y hemos leído Lucas, en ningún momento dice que Jesús ha nacido un 25 de diciembre, ¿no? No hay pruebas, dice, de que haya nacido. Hay un calendario hebreo donde uno podría, a través de los estudios, detectar más o menos en qué fecha podría haber nacido Jesús, pero la Biblia no lo especifica, ¿no? Dice que al parecer los líderes de la iglesia eligieron una fecha que coincidiera con la época de la celebración pagana del solsticio de invierno, ¿no? O sea, celebraciones paganas, celebración a otros dioses serían, ¿no? Eso es una celebración pagana. O sea, se empezaron a juntar cosas que no tienen nada que ver. Y aquello que pasó ese día, cuando nació Jesús esa noche, en Belén, se empieza a desaparecer, ¿no? ¿Cómo? No lo sabemos. A medida que fue pasando el tiempo, empezaron a aparecer cosas. Y una de esas es la fecha, ¿no? ¿Pero por qué? A ver, nosotros hemos encontrado un calendario hebreo para que ustedes vean cómo era en esa época el calendario hebreo, ¿no? Muy bien, aquí vemos el versículo, perdón, el calendario hebreo, ¿no? Que lo voy a agrandar un poquito para que puedan apreciar mejor. Nosotros tenemos nuestro calendario que es enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ¿no? Los 12 meses del año. Bueno, los hebreos también tienen su calendario, ¿no? Y el calendario hebreo Es este que está es acá. este que está aquí. Para ellos el primer mes del año vendría a ser abril, ¿no? Y de ahí comienza para abajo. Pero primeramente vamos a leer el pasaje, ¿no? El pasaje bíblico que dice, a ver, dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres, tú entre todas las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras, y pensaba que la salutación sería esta. ¿Qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Como vemos al comenzar el versículo, dice al sexto mes, ¿no? El ángel Gabriel fue enviado por Dios. Es lo único que sabemos con respecto al nacimiento de Jesús, ¿no? Lo que dice la Biblia, al sexto mes. Ahora vamos a ir al calendario hebreo y vamos a ver cuál es el sexto mes en el calendario hebreo, ¿no? El calendario, como lo dije antes, comienza desde abril. Si nosotros comenzamos a contabilizar desde abril, contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, si ahí dice el sexto mes, entonces sexto mes sería entre agosto y septiembre, el sexto mes. Ahí fue cuando el ángel se le presentó a María para decirle que iba a tener un hijo, ¿no? Así es. Entonces podemos ver que María ha estado embarazada más o menos en agosto, ¿no? De ahí, claro, entre agosto y septiembre se podría decir, ¿no? Sí, exactamente. De ahí vamos a contar acá en octubre como que este sería el primer mes en que María estaría embarazada, ¿no? Entonces, hola tía, perdón por estar tarde. No, no hay problema, Silvia. Entonces, si vemos acá desde septiembre contabilizamos 1, ¿no? Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Volvemos arriba.
8, 9. 9. Entonces sería más o menos, sacando cálculos con respecto al versículo, sería más o menos entre Mayo, a ver, Entre- bueno, sí, por ahí entre mayo, por ahí entre mayo y junio, estaría sería más o menos, el nacimiento claro. de Jesús, estaría naciendo Jesús, ¿no? De acuerdo al calendario hebreo. O sea, no tiene nada que ver con diciembre. ¿Y por qué decimos nosotros que ha nacido en esa fecha más o menos, ¿no? Si ustedes ven, por eso hemos comparado los dos pasajes, tanto el de Mateo como el de Lucas. Lucas dice, en una parte dice que también la estrella brilló y había unos pastores que lo vieron, ¿no? Ahora, Si si, estaban unos pastores. si estaban los pastores ahí en el campo y recibieron la visita de los ángeles, no sé cómo se explica que supuestamente, como se dice, es un 25 de diciembre. 25 de diciembre sería, acá estamos, diciembre. En esas fechas más o menos era un día ese frío máximo. Claro, esas fechas hay frío, hay Lluvias lluvia y nieve nieve en en las la montañas. Nunca se podría estar pastoreando. Claro, porque uno estaría congelado ahí, porque es un frío extremo, ¿no? Entonces, si, como se dice, si estuviéramos ahí, nos congelaríamos. No podríamos estar en el campo O cuidando sea, ovejas, esa ¿no? es una de las cosas que podríamos descartar de que Jesús no ha nacido en diciembre, ¿no? No ha nacido como dicen el 25 para ser exacto, 25 de diciembre, ¿no? ¿Por qué? Porque diciembre en Belén, en donde nació Jesús, el clima es frío. Es diferente al de nosotros, ¿no? Nosotros en diciembre tenemos calor. En cambio ellos tienen invierno, ¿no? Como los países del norte, ¿no? Así, tal cual. Entonces vemos que hay frío, hay lluvia, hay nieve, pero en la Biblia dice que había unos ángeles que estaban pastoreando, ¿no? Entonces, sacando la cuenta y todo, vemos que nosotros hemos visto aquí, más o menos, ¿no? Entre mayo y junio podría haber nacido Jesús, hace calor, cielo despejado, aumenta el calor, abundante rocío y algunas zonas, ¿no? Solamente guiándonos por lo que dice el pasaje, al sexto mes el ángel, ¿no? Ese sexto mes es el que a nosotros nos guía haciendo un estudio, sabiendo de que Jesús ha sido concebido en ese mes, ¿no? Así que esta es una de las, ¿no? Esta es una de las cosas que queríamos comentarle, el tema de la fecha, es una costumbre que tenemos de pensar que en diciembre ha nacido Jesús, ¿no? Y en diciembre no ha nacido Jesús. Esa es una de las cosas que los estudiosos han llegado a esto, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Alguien tuvo que poner esa fecha de 25, ¿no? Y dicen que ha sido obispos o gente de la iglesia, por decirlo, católica, que ha puesto esta fecha y les pareció bien, y se continuó con esta fecha a nivel mundial, ¿no? En todo el mundo se festeja esta fecha, ¿no? Ahora vamos a ver qué más. El tema del árbol de Navidad y los regalos, ¿no? A ver, un cristiano, esta reunión la hacemos entre todos, ¿no? Así que pueden opinar y los micrófonos pueden tenerlos abiertos para opinar y preguntar, ¿no? Vamos a ver el árbol de Navidad. ¿Qué tiene de malo este árbol de Navidad? Como habíamos visto, al principio Jesús nació en un establo, ¿no? Nació donde se crían vacas, ovejas, ¿no? ¿Por qué? Porque se aproximaba el tiempo de que María iba a tener y no había lugar en Belén. No había lugar para tener y le han dado ese lugar. Ahora, si nosotros hemos visto ahí en el establo, ¿hay en algún lugar en ese establo un árbol de Navidad? ¿Hubo? ¿Alguien vio un arbolito de Navidad? Es una tradición, ¿no? Una tradición de estos tiempos. Dice, alrededor del año 740, San Bonifacio, el evangelizador de Alemania, en Inglaterra, derribó un roble, dice, que representaba al dios Odín y lo reemplazó por un pino. El símbolo del amor eterno de Dios, dice. Antiquísimas civilizaciones consideran al árbol como un símbolo ideal de la vida, ¿no? Pero nada tiene que ver con la Navidad. Son tradiciones paganas. Tradiciones paganas. Acuérdense que pagano significa cuando uno adora a otros dioses, ¿no? O sea, Hola. hola Stephanie. Hola, Stephanie. Bienvenida. Hola. Hola, Stephanie. Quería ahorita Hola, quería comunicarles mi motivo por qué no entraba. Mi papá ha estado trabajando y no ha tenido dispositivo para conectarme porque mi computadora no puede instalar el Zoom, no me permite. Está bien, no hay problema. Bueno, hemos arrancado hace un ratito. Vamos a hacer un repasito rapidito para que vos te entiendas, ¿sí? Hemos arrancado hablando sobre la Navidad, ¿no? Pero la Navidad respecto al nacimiento de Jesús, ¿no?
Hemos visto dos pasajes, hemos visto Mateo y Lucas. Perdón que te interrumpa. Una cosita chiquita nomás. Si por A o B se corta el estudio, no se preocupen, vuelven a entrar con el mismo link. ¿Sí? Volvemos ¿Sí? a entrar, ¿sí? Si por A o B no gana. ¿Escucharon? Ya. Sí. Entonces, Sí, listo. Entonces hemos visto a Mateo cómo presentaba el nacimiento de Jesús y hemos visto a Lucas. Estos dos libros están en la Biblia, ¿no? Y hemos visto que la Navidad en realidad no se festeja el 25 de diciembre como nosotros creemos, los de este lado del mundo, ¿no? Sino que hay un calendario hebreo, ¿no? De la época de Jesús en que, por lo que dice la Biblia, aparentemente Jesús hubiera nacido en junio más o menos, ¿no? Y de acuerdo a estudios que hicieron personas que se dedican a estudiar la Biblia y a ver estos detalles, ¿no? ¿Qué pasó? Este 25 lo han puesto en la parte de los papal, digamos, la Iglesia Católica, por decirlo, ha puesto una fecha, ¿no? Que es 25. Así lo ha declarado y así todos lo festejamos, pero en realidad, por los estudios que se han hecho, por lo que dice la Biblia, no es la fecha que Jesús estaría naciendo. Yo sé que, a ver, ¿cómo lo decimos? Yo sé que por ahí esto trae alguna confusión o algo, ¿no? Porque tantos años, incluso nosotros, hemos creído que Jesús ha nacido en diciembre, o sea, ¿no? Nunca nos hemos preocupado por saber por qué han puesto esta fecha ni nada, ¿no? Pero de acuerdo a lo que hemos estudiado, de lo que hemos estado investigando, hay un calendario hebreo que es muy diferente a nuestro calendario, ¿no? Y bueno, y ahí sale, aparte por el tema del clima y todo, por detalles, ¿no? Que se fueron estudiando, se daría a entender como que Jesús no nació en diciembre, ¿no? Después, otra costumbre que hay es el arbolito de Navidad, ¿no? Hemos visto que un hombre que se llama San Bonifacio, un evangelizador de Alemania e Inglaterra, derribó un roble que representa al dios Odín y lo reemplazó por un pino, el símbolo del amor eterno a Dios, ¿no? Son tradiciones, ¿no? Este hombre ha hecho esto y en esa época son tradiciones paganas. ¿Qué es pagana? Son gente que adora ídolos, por decir. En esa época se necesitaban estas cosas, la gente creía en muchas cosas, y en una de esas era esto, ¿no? Entonces, dice, pero nada tiene que ver con la Navidad, porque nosotros hemos visto que Jesús ha nacido en un establo donde hay ovejas, donde hay vacas, ustedes mismas armarán su pesebre, y cómo lo arman, ¿no? Alrededor de animalitos, ¿no? De cosas de rebaño y eso. Pero, ¿está ahí en la Biblia, aparece algún árbol de Navidad? No aparece nada. Es una tradición que lo han hecho la gente, pero nada tiene que ver ese árbol, esos calcetines que están ahí colgados con la Navidad, ¿no? Y mucho tiene que ver también el tema del consumismo, ¿no? Que la gente hace estas cosas para que la gente empiece a comprar como loca árboles de Navidad, regalos, ¿no? Por ejemplo, el tema de los regalos, dice. Es una costumbre que se acomoda a los sabios del Oriente, que fueron llevando regalos al niño Jesús. Aquí un detalle, no hubo intercambio de regalos. Ellos nos llevaron regalos para adorarlo. Bueno, vemos que, ¿se acuerdan? Ustedes deben saberlo, los famosos reyes magos, ¿no? Lo que se hablan son sabios del Oriente, habla la Biblia de sabios del Oriente. Ellos llevaron regalos a Jesús, pero no los llevaron ese mismo día que nació Jesús. Los únicos que fueron al día siguiente, o eso, cuando Jesús nació, fueron los pastores, los que estaban pastoreando. Los reyes magos llegaron mucho después, y estos reyes llevaban obsequios para el niño recién nacido. ¿Por qué? Porque lo reconocían como Dios, como rey, ¿no? Su Mesías había venido. ¿Qué significa Mesías? Significa enviado, enviado de Dios, ¿no? Entonces ellos sabían que era su Salvador y por eso le llevaron regalo. Pero en ningún momento, ni María, ni José, ni nadie intercambió un regalo como para que ellos se llevasen otro regalo, ¿no? Eso es una tradición. Que está bien o está mal, no está ni bien ni mal. El que tiene lo hace y el que no, no. Pero no es algo que signifique eso sea la Navidad, que yo tenga que llevar un regalo, que me tengan que dar otro regalo, no, no tiene nada que ver, ¿no? Está muy lejos de lo que es la Navidad, el tema de los regalos, porque hay gente que tiene y puede regalar, y hay gente que no tiene, y entonces esa gente no tiene Navidad, ¿no? Porque no tengan regalo, porque no tengan un árbol. ¿Se dan cuenta ustedes de lo que hablamos? Nada tiene que ver eso, ¿no?
se ha perdido la esencia de lo que realmente es la Navidad. La Navidad es el nacimiento de Jesús. No es la venida de Papá Noel, no es el armar un arbolito, intercambiar regalos, no es eso. Es mucho más profundo. Jesús ha venido al mundo a nacer como un niño, como un bebé, ¿no? Que a la vez después creció, que fue un hombre, que murió en la cruz, resucitó y va a volver a buscarnos. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Hay alguna preguntita? ¿Quieren comentar algo? Pueden hacerlo, ¿eh? Una pregunta. Sí. Tengo una pregunta que siempre he tenido. No sabría si usted me la podría resolver, por favor. A ver. Por ejemplo, hay novelas así que son de la vida de Jesús, no te cuenta la vida a todo lo que cuenta. ¿Cómo? No escuché la última parte. Hay la novela de Jesús, ¿no? Sí, ¿es verdad todo lo que da? Yo no la estoy viendo, no sé, vos, la novela de Jesús. Dice, ¿es verdad todo lo que están mostrando? Algunas partes. Sí. Claro, y hay otras que son mucho de novela. Por eso es una novela. Claro. Pero, claro, la verdadera historia está en la Biblia. Esa es la única verdad. Obviamente que ellos después ponen cositas para que sea una novela atractiva, ¿no? No deja de ser novela, pero sí tiene muchas cosas que sí son como la muestra, ¿no? La que están en Canal 2, ¿no? Bueno, vamos a continuar y después seguimos, ¿sí? Vamos a ver otra tradición. Otra tradición. La historia de él. Santa Claus o Papá Noel, ¿no? El personaje histórico en el que se basa Santa Claus es Nicolás de Bari, un obispo que vivió en el siglo IV. Se dice que desde niño fue una persona bondadosa y generosa. O sea, sí, vamos a decir hasta aquí, ¿no? Santa Claus, Papá Noel, ¿existió? Es un personaje histórico, dice, en el que se basa. Santa Claus es Nicolás de Bari, un obispo que vivió. O sea... tiene algo que ver con el nacimiento de Cristo. Bueno, no tiene nada que... A ver, vamos a seguir, a ver. Cuando era joven, dice, sus padres murieron, de lo que heredó una considerable fortuna. Sin embargo, él decidió donar su riqueza a los pobres e irse a Mira, en Turquía, a ser sacerdote. Una de sus hazañas más conocidas fue la de darle una bolsa de oro a la hija de un mercader que se había arruinado y por lo tanto tenía pensado vender a su hija para conseguir dinero. Además, se le atribuyen numerosos milagros. Esto, ¿cómo podríamos decirlo? En verdad hubo un hombre que se llamó Nicolás de Bari, ¿no? Después, bueno, se le atribuyó el Santa, ¿no? El Santo, como santo, ¿por qué? Un hombre bondadoso, ¿no? Que dice que decidió dar todas sus riquezas, ¿no? A una persona y después se fue a ser sacerdote. De ahí a que este Santa Claus, Papá Noel o como se lo llame, ande por el mundo llevando regalos, no. Y tampoco tiene nada que ver con la Navidad, ¿no? Porque volvamos otra vez al origen, otra vez de Mateo y de Lucas. ¿Aparece un Papá Noel? ¿Apareció en algún momento? Los primeros que vinieron a ver a Jesús, ¿quién fue? Fueron los pastores. Y los otros que fueron a verlo fueron los sabios del oriente, los reyes, magos que dicen ahí, ¿no? Pero en ningún momento se habla de un Papá Noel. O sea, esto es comercial, otra vez volvemos a decirlo, es un personaje comercial que, bueno, que se hace que los niños crean que viene en su trineo, que baja por la chimenea y que trae regalos, pero muchas veces a no todo el mundo trae regalos. El Papá Noel se queda corto, porque no todo el mundo lleva, ¿no? Ahora lo vemos ahí vestidito de rojito y blanco, ¿no? Estos rojo y blanco no son casualidad, sino que la marca Coca-Cola lo ha agarrado a este personaje para que pudieran comercializar, claro, su producto. Por eso está vestido de rojito y blanco. Otra vez vemos a estas grandes marcas que hacen, comercializan. Pero no vamos a hablar mucho de este personaje, ¿no? No le vamos a dar mucho más importancia que esto, ¿no? Simplemente decir que el enemigo, que el diablo, hace que pasen todas estas cosas para desviar lo realmente importante. ¿Qué es lo realmente importante? Que Jesús vino al mundo, ¿no? Él ha venido al mundo, ¿no?
es su nacimiento. No tiene nada que ver, hay un árbol, no tiene que ver nada los regalos, ni un Papá Noel, no tiene nada que ver. Jesús ha venido al mundo, ¿no? Y vamos a ver cuál es el verdadero, de lo que estamos hablando, ¿no? El nacimiento de Cristo no fue el nacimiento ordinario de un hombre ordinario. Fue el nacimiento de la persona más extraordinaria en la historia. El nacimiento de Jesucristo fue la encarnación de Dios mismo. En otras palabras, el mismo Dios se hizo hombre. Esto tiene un significado muy profundo y nos tomará toda la eternidad apreciarlo. La concepción y el nacimiento de Jesucristo es la mezcla de Dios con la humanidad. Y esta mezcla, como dice, ¿no?, de Dios con la humanidad, la podemos nosotros ver en Juan 3:16, ¿no? Cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Acá está la mezcla de humanidad, de Dios con la humanidad, ¿no? Dios enviando a su Hijo al mundo para que pueda morir por nuestros pecados, ¿no? Este es el verdadero significado de la Navidad, ¿no? El nacimiento de Cristo no fue un nacimiento ordinario de un hombre ordinario, fue el nacimiento de la persona más extraordinaria en la historia. Desde que se anunció su venida, de la forma en que nació de la Virgen María, virginalmente, ¿no? Como cualquier niño que nace, pero no era cualquier niño, ¿no? Era una persona extraordinaria, era el que iba a venir a salvarnos, que vino a salvarnos, ¿no? Y nos gustó esto, ¿no? De esta mezcla, dice, de Dios con la humanidad. Dios se mezcló con nosotros, ¿no? Mezcló a su Hijo con nosotros. Este es el verdadero significado, ¿no? Entonces, nosotros vamos a terminar aquí, ¿no? Para que ustedes puedan entender, puedan buscar y puedan estudiar y evaluar lo que hemos dicho, ¿no? Navidad no es Papá Noel, no es un árbol de Navidad, ¿no? No son regalos. O sea, Navidad es esto, ¿no? El nacimiento de Jesús, la persona más importante que vino a morir en una cruz por nosotros, ¿no? Si se puede armar árbol, si no se puede, eso va a criterio de cada uno, ¿no? Nosotros optamos, mi esposo y yo, por no armar un árbol. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con la Navidad. Pero sí se puede armar un pesebre, tal vez. Un pesebre está bien, ¿no? Porque está bien, porque eso aparece en la Biblia donde Jesús nació y todo esto. Lo que pasa es que muchas veces se pone al niño a las 12 de la noche, ¿no? En ese pesebre, algunos, los que se acuerdan, ¿no? Los que se acuerdan de ponerlo a las 12, pero en realidad Jesús no quiere estar en ese pesebre, ¿no? Jesús quiere estar en nuestro corazón. ¿Para qué lo vamos a poner en un pesebre donde hoy está y mañana no, y no está en donde debe realmente estar, en mi corazón, donde va a hacer cambios, ¿no? Entonces, este era el mensaje que nosotros le dábamos. Obviamente vamos a dejar abierto por si alguien quiere comentar algo, decir algo, y si se puede, lo aclaramos, ¿no? Vamos a terminar con esto. Muy bien. Las últimas actividades de este mes. Recuerden el versículo que no pendiente todavía, que se va a quedar para el año que viene, ¿no? Para el día que ya comenzamos la clase de nuevo. En Marcos 12, de 30 a 31, ¿no? Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Y el segundo mandamiento en importancia es, cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos dos. Y nada más, solamente recuerden que más que ganar un pin, es ganar alguien más para Cristo. Y estos versículos que damos, no lo damos porque se nos da la gana darlo, ¿no? Sino porque estos van a ser como joyas para ustedes, que en su momento, cuando estén mal, cuando necesiten, o que alguien necesite una palabra, no sea nuestra palabra, sino que sea la palabra de Dios, ¿no? Y ustedes van a tener en su cabeza un versículo que viene mismo escrito de la Biblia, ¿no? Para poder alentar a otros chicos, ¿no? Sí, le va a servir porque cuando alguien venga y les pregunte algo, usted ya sabe el versículo, y va a poder responderle con el versículo, no con sus palabras, sino con la palabra de Dios. Muy bien. Dios les bendiga, Dios mediante, nos vemos el 8 de enero de 2021. Y feliz Navidad. Feliz Navidad para todos, adelantado. Y ya saben que estamos siempre en Facebook y en YouTube, para los que les quieran repasar los estudios que hemos tratado. Ya saben que por YouTube pueden volver a ver todos los videos. Bueno, bueno, este es el mensaje que queríamos dejarles, ¿no?